Buenas noches tengan todos ustedes, jóvenes, señoritas. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí se le escucha. Muy bien, gracias. Voy a compartirles el material para que podamos exponer la parte que nos falta para terminar el tema 6. Ya, entonces acá en su pantalla ya estoy visualizando. Nos faltaba hablar sobre las pruebas que tenemos que hacer una vez que ya hemos hecho los estados financieros. Habíamos hablado el día martes de que se tienen que hacer pruebas internas, ¿no? De cómo se ha confeccionado, algunas pruebas así sumatorias internas que se dan en cada estado. Después pasamos ya a las pruebas que se dan entre estados financieros, es decir, se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, el balance general, se tiene que ver, se tiene que hacer un cruce con el estado de recursos y gastos corrientes, tomando en cuenta las cuentas contables que se van a emplear, se van a exponer y que están vinculados entre dos o más estados financieros. Por ejemplo, en su pantalla se muestra la parte del patrimonio de una institución. Pueden ver ahí en la pantalla, se muestra de que se está haciendo énfasis en la cuenta 3153, que es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio toma un dato, en este caso, por ejemplo, tiene una pérdida de 12.370.787,32 bolivianos. Pero miren, se vincula directamente con el dato que está en otro estado financiero. Vamos al estado de recursos corrientes y tenemos que encontrar que tenga el mismo importe, ¿no? Entonces, de allí que se muestra que el dato que está en el balance tenemos que cruzar. El dato que está en el estado de recursos corrientes tenemos que cruzar. ¿Cuál es el fin? Alguien diría, ¿cuál es el fin de que comparemos si ya hemos hecho? Esta información es una declaratoria de la máxima autoridad, es una declaratoria del contador general, es una declaratoria del gerente administrativo financiero. En ese sentido, como es una declaratoria, tiene que acreditar en su contenido integridad, tiene que acreditar en su contenido ocurrencia, tiene que acreditar en su contenido lo que es exigibilidad, tiene que acreditar en su contenido lo que es la presentación. Entonces, esos elementos son declaraciones de los que han formulado los estados financieros. O sea, yo declaro, al presentar mi estado financiero, yo hago una declaración, digo, los saldos que están expuestos corresponden, si hablo, por ejemplo, de los cuentas por cobrar, digo, corresponden a clientes que existen, que deben a la institución. Ya me estoy haciendo referencia ahí al tema de exigibilidad. Asimismo, también, ¿no? Tenemos que nosotros ver, en el caso, por ejemplo, de lo que es los activos fijos, cuando vemos el saldo total de los activos fijos, decimos, esos activos fijos, esos montos de 10 millones, 30 millones, 50 millones, corresponden a activos fijos que existen, que son de propiedad de la institución, que representan todos los bienes que tiene la institución, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, con esa idea partimos, entonces tenemos que cruzar información. Y un ejemplo sencillo es, por ejemplo, tomar el resultado del ejercicio con el resultado que está en el estado de recursos corrientes. Vamos a otro ejemplo.
vayamos ya a ver lo que es la parte del balance general, toda la parte del patrimonio. La parte del patrimonio que está en el balance general tiene que ser equivalente a los datos que están en el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? O sea, tiene que ser similar. O sea, ya son pruebas que tiene que hacer el contador. El contador tiene que darse las maneras de acreditar de que esos importes que están también están reflejados en otros estados financieros. Porque la exposición, si bien cada estado financiero tiene un fin, evidentemente con su contenido, tiene un propósito específico para aquel que se va a servir de esa información, pero tenemos que nosotros asegurar al usuario que esa información es verificable, esa información es comparable. Entonces, estamos ya yendo a otro escenario donde nosotros tenemos que darle, como se dice, el control de calidad a la elaboración de estados financieros. Ya, yo alguna vez me cuestioné cuando en una entidad pública estábamos ayudando, ¿no? A la parte de contabilidad, estamos trabajando y nos, nosotros, por ejemplo, estábamos con ese trabajo de querer hacer cuadrar los saldos y logramos hacer cuadrar los saldos. Faltaba un cerito que nos estaba haciéndole la cabeza casi en toda una noche. Pero resulta de que al final, cuando sacamos los estados financieros, este control de calidad no se hizo. Y a mí me llamó la atención porque yo, por ejemplo, en ese entonces estaba como un técnico, ¿no? Entonces, que en sí había otro filtro que era, por ejemplo, el supervisor contable y el jefe del departamento contable. Pero si bien se terminó de procesar la información, no quedaba ahí, sino que tenía que el contador o el jefe del departamento o el supervisor hacer este cruce de información, ¿no? Evidentemente puede decir, el balance general igualó, ya, entonces igualó, entonces está bien, pero haz el cruce con los estados financieros, toma el balance general, en este caso hemos tomado el estado de cambios en el patrimonio neto, compara esas cifras que son equivalentes a las otras, debes hacerlo. ¿Por qué razón? Porque esta información se va a agregar a los estados que están siendo formulados por el Ministerio de Economía, que son parte del nivel ejecutivo, no del órgano ejecutivo. Entonces, al final, si lo dejamos así y aparece un dato acá que no iguala con el del otro estado financiero, merece que se haga una aclaración. Merece evidentemente que alguien haga un comentario y diga, no iguala, porque 1 millón no es no debe exponerse en ese balance. 1 millón debería ser, por ejemplo, debería estar en una cuenta de gasto, o sea, algo que ya haga entender de que las cifras que están expuestas, evidentemente, como les había señalado, son verificables, son declaraciones. Y al ser declaraciones, nosotros necesitamos nosotros asegurarnos de que esos datos coincidan. Por ejemplo, miren, si vamos a ir a la parte superior en el patrimonio, hay cuántas cuentas contables. Tenemos capital institucional, tenemos transferencias y donaciones de capital, tenemos lo que son reservas por revolvos técnicos, pero la cantidad de cuentas que están expuestas en la parte superior son menores a las que están en la parte inferior. Si se fijan, empezamos a hacer el cotejo, son menores, pero igual llegamos al mismo importe. Total patrimonio, ¿no? 1.503 millones, 18.635 con 19, con 90, perdón. Entonces, el contador tiene que ir tiqueando, tiene que ir comparando, ¿no? Esto lo debe hacer antes de emitirlo, como se dice, ya oficialmente, antes de hacerlo notariar, ¿no?
Entonces son, por ejemplo, dos pruebas. Primero habíamos comenzado con el estado la cuenta de resultados del ejercicio. Ahora estamos haciendo con las cuentas del patrimonio. Vayamos a ver otro ejemplo. Miren, acá, en lo que es el balance general con respecto al estado de flujo de efectivo. Flujo de efectivo está exponiendo un saldo final de 2.901.283,50. Esto, por ejemplo, son los reportes del SIGEP, ¿no? El SIGEP lo ha elaborado. Alguien puede decir, no, el SIGEP ya lo hizo. Si no iguala, entonces es el SIGEP el que falló. Pero el SIGEP te da los lineamientos básicos. Pero no significa que por lo que el SIGEP genere un tipo de información, tú tengas que supeditarte a eso. Por algo, digamos, tú sabes cómo debe exponerse en el reporte financiero, en el reporte de ejecución presupuestaria, en el reporte que se da lugar al desempeño. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos eso. Por ejemplo, miren, hacemos saldo final del periodo del saldo de flujo de efectivo con relación al saldo final que está en el balance. ¿No? Bien. Vamos entonces con el siguiente. Ahora es otra comparación. Por ejemplo, ahí tenemos el estado de recursos y gastos corrientes con el estado de ejecución de recursos. Por ejemplo, miren acá, está las cuentas son venta de bienes. Tiene un código, fíjense en el lado izquierdo de su pantalla, tiene un código 11.1. En el estado de recursos y gastos corrientes también se denomina venta de bienes, pero tiene un código 5.2.1. Y fíjense cuánto da. 5.717.274.40 y aquí venta de bienes tiene 5.689.000, ¿no? 612.87. ¿Hay diferencia o no hay diferencia según lo que están viendo? Esto, por ejemplo, es una institución pública. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes señoritas, sobre esa comparación? ¿Debería cuadrar o no debería cuadrar? ¿Cuál es la idea que tiene? Ahí tenemos el estado de ejecución presupuestaria de recursos y tenemos al otro lado el estado de recursos y gastos corrientes. Lo que es venta de bienes como tal, ¿debería ser equivalente o no debería ser equivalente? ¿Qué se les ocurre decir? ¿Debía igualar o no debía igualar? A ver, vamos a primero contextualizar. El tipo de entidad que uno está, por ejemplo, viendo en la parte contable, primero que nada tiene que tener claro qué tipo de institución es. ¿Por qué razón? Porque hay instituciones que no están alcanzadas por el IVA, por el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué quiere decir? La cantidad total de recursos que se recaudan por concepto de ingresos se van a exponer en su estado de recursos y gastos corrientes porque no tienen necesidad, no van a desagregar el 13% de la alícuota del IVA porque no les corresponde, no están alcanzados por ese tipo de gravamen. Pero ¿qué pasa con otras que sí están? Por ejemplo, miren acá. El estado de ejecución presupuestaria de recursos me da información de que el monto que está expuesto ahí como devengado es el monto que yo debo recibir, porque es equivalente a la cantidad, en cantidades monetarias, es equivalente a todos los servicios que yo he dado en la gestión. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, agarramos ese dato que está en el estado de ejecución presupuestaria de recursos de 5.689.000, debería decirme que ese es el monto que yo al final debo cobrar.
debo cobrar por los servicios que he prestado. Mejor dicho, en este caso, venta de bienes es por los bienes que he vendido. Tendría que hacer de esa forma, tendría que entenderlo así. Sin embargo, si yo voy, por ejemplo, al estado de recursos gastos corrientes, encuentro otro importe de 5.707.000. Si fuera una institución alcanzada por el impuesto al valor agregado, efectivamente no va a igualar, porque lo que me muestra el estado de ejecución de recursos es la cantidad de recursos que yo voy a recaudar en el devengado. Eso me está diciendo. Esa es la cantidad de recursos que vas a recibir. Pero en el estado de recursos corrientes no me está diciendo que es que, o no representa ese monto que yo voy a recibir esa cantidad de recursos. ¿Por qué razón? Porque si es una entidad alcanzada por el impuesto al valor agregado, yo tengo que tomar acá el 87% de el monto total que yo he vendido, si está alcanzada por el impuesto. Pero si no está alcanzada por el impuesto, van a tener que ser equivalentes tanto en la ejecución presupuestaria de recursos como el estado de recursos gastos corrientes. Está claro, bueno, estoy con eso aclarando esa parte de en sí de la venta de bienes. Específicamente vamos a ir parte por parte, vamos a entrar a analizar. O aún tienen dudas, porque miren, les estoy mostrando qué es lo que tiene que ser el contador. El contador, las pruebas básicas que tiene que probar para ver si sus estados financieros que están elaborados tienen información verificable, tienen información íntegra, tienen información exacta, tienen información comparable, o sea, comparable no solamente en ejercicios, sino comparable también entre estados financieros. ¿Tienen alguna consulta sobre el ejemplo que les estoy mostrando, jóvenes y señoritas? A veces alguien justo quiere consultar, pero ya está entrando a realizar la prueba y ya, pues ya no puede. ¿Por qué razón? Porque el tiempo ya le ha ganado, ya no puede resolver o salir de esa duda que se le presentó. Entonces ya se queda más con interrogante. Y justo se puede considerar, ¿no? De que esa duda se coloque se coloque lo que es, por ejemplo, esos datos en una prueba específicamente. O sea, ¿a qué me refiero? Como el ejercicio se tiene que dar con un entendimiento pleno de qué es lo que debo comparar, qué es lo que no debo comparar. Entonces, nosotros lo que tenemos que utilizar acá son los clasificadores, mejor dicho, las matrices de conversión. Las matrices de conversión que ustedes lo tienen, tanto para recursos y gastos, trabaja bastante en estos casos. Estefanía me dice, Lick, ¿puede volver a explicar, por favor? Mi internet está oscilando. Ya. Esperemos que, Estefanía, puedas, un poco, ¿cómo se dice? Mejorar la señal donde estás para que puedas entenderlo, lo que estoy explicándoles. Porque esta parte es importante. ¿Por qué razón? Porque el sistema SIGEP procesa la información. Pero miren, a pesar de que procesa la información, miren, hay estas diferencias. Hay estas diferencias que pueden mostrarse ahí en los reportes y el contador tiene que tener la capacidad para poder decir por qué tiene esa diferencia. Porque si lo genera así y lo manda así y no tiene, por ejemplo, alguna explicación, al final es como si no supiera ni siquiera, ¿cómo se dice?
no podía explicar su propia preparación. Es como si alguien no pudiera defender su tesis. Si alguien lo ha elaborado su tesis, lo va a poder defender, va a poder decir cómo ha hecho, cómo lo ha armado, cuál ha sido la idea. Pero si no tiene claro, ahora les estoy explicando primero. Las matrices de conversión que nosotros tenemos, tanto para recursos y gastos, nos dan información, nos dicen, ustedes pueden comparar, dicen, los estados de ejecución presupuestaria con los diferentes estados financieros, como ser, por ejemplo, el balance general, el estado de recursos gastos corrientes. Entonces, agarro yo esa matriz de conversión y empiezo a agarrar el código. Digo, entonces, por ejemplo, en este caso, por el rubro que es venta de bienes, que tiene un código 11.1, agarro y comparo directamente con las cuentas que están vinculadas. Una cuenta contable sería la 5.2.1, que se llama venta de bienes. Y comparo los importes. 5.689.612.87. Si quiero entenderle mejor, así con mayor entendimiento, yo quiero tener, digamos, una mejor comprensión, entonces me hago una conciliación bancaria. La conciliación bancaria te muestra en su contenido, en su cuerpo, esas variaciones que no te permiten que los saldos sean iguales. Por lo tanto, en esta parte yo puedo comenzar a decir, según el estado de ejecución presupuestaria, rubro 11.1 venta de bienes, equivalente a 5.689.612. Más, tengo que sumar ahí, ¿no? Los registros que se han hecho, ¿no? En el otro estado financiero, ¿me entienden, no? En el otro estado financiero que no está registrado en este estado de ejecución. O sea, que no está desglosado, que no está expuesto. O sea, tengo que ponerle en el cuerpo algo, cosa de que pueda llegar al saldo que está en el estado de recursos gastos corrientes. Entonces, acá lo que hacemos es primero tomar los códigos 11.1 que está en la matriz de conversión y vincular. Por ejemplo, vamos a ir a la matriz. Voy a tomar este ejemplo y voy a generar la matriz de recursos para que ustedes puedan ver. Pues esa matriz tenemos que emplearla, manejarla siempre, no es como en el sector público, a pesar de que tenemos un sistema informático que nos da los estados financieros ya, no es suficiente para el contador. El contador tiene que ir más allá. Tiene que desarrollar, a ver dónde está estamos buscando las matrices. ¿Dónde están las matrices que les he pasado a la plataforma? Ya, a ver, vamos a ver acá. Ya, vamos, entonces los voy a compartir. Miren, aquí está, se está compartiendo. Bien, vean en el lado izquierdo de su pantalla, dice venta de bienes, 11.1, venta de bienes. Este rubro de venta de bienes lo voy a vincular con una cuenta contable. Cuenta contable 52.1, venta de bienes también. O sea, el sistema reconoce que esta cuenta venta de bienes en el sistema se va a entrelazar con este código 521 venta de bienes. Por esa razón es que cuando se hace ese análisis que se está visualizando en su pantalla, vamos a hacer esa comparación entre tanto ese rubro 11.1 con la cuenta 5.2.1 venta de bienes. Hacemos la comparación. Ahora, el contador tiene que aclarar, o sea, esto por ejemplo lo puede hacer ya en Excel, lo puede hacer en Word,
Pero la cosa es que tiene que tener su hoja de trabajo el contador donde tenga que aclarar y decir, la diferencia se debe a qué, porque hay una justificación, por eso es que no se ha registrado y tendría que tener el contador la información y tendría que señalar a qué se debe ese monto. Tendría que decir, efectivamente, esto es para fines de qué, para que esté tranquilo, pueda descansar y no esté atormentándose todavía. En la noche no cuadra, no iguala. ¿De dónde salió 5.689.612? En otro lado salió 5.717.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué generó el sistema SIGEP esa información con ese contenido? Porque el sistema SIGEP te generan los reportes, los estados financieros. Por eso es importante de que el contador tenga que conocer por qué puede variar. Tiene que tener su hoja de trabajo y tiene que empezar a explicar. Vamos al siguiente ejemplo. Miren, tengo en el estado de ejecución presupuestaria de recursos, tengo el código 11.4 alquiler de edificios, que en la columna de devengado tiene una ejecución de 9.716.16. Ahora voy al otro estado de recursos y gastos corrientes. 5.5.7 se llama alquiler de edificios. Miren, 9.716.16. Es equivalente. Ahora, ¿por qué igualará esa cuenta con el rubro? ¿Por qué no debería, por qué debería ser un monto diferente? ¿Cuál sería la aclaración? Alguien que ve, por ejemplo, esa información diría, si es efectivamente eh, recursos que yo he recibido por alquiler de edificios, entonces no estoy dando nota fiscal. No estoy dando nota fiscal, estoy recibiendo el 100% y el 100% lo estoy registrando en esa cuenta contable. O sea, en el lado izquierdo me dice 9.716,16 voy a recibir y en el lado derecho me dice estoy registrando como ingreso 100% porque yo no doy factura, no estoy alcanzando por el IVA. O sea, hay justificativos, por eso pero tiene que demostrarse, tiene que demostrarse, y eso tiene que estar aclarado en la hoja de trabajo del contador. Lo puede hacer al lado, lo puede hacer abajo, pero tiene que hacer digamos, tal vez una llamada, aclaración, inciso A, ahí hacer una aclaración y hacer una llamada ahí. Cosa de que pueda tener conocimiento pleno de que la información es verificable, se puede demostrar con cualquier documento, con cualquier información que alguien pueda requerir, porque al final estos reportes van a salir de la institución, van a ir al órgano rector, entonces puede ser el órgano rector que tenga dudas, ¿no? Vamos al siguiente, por ejemplo. Transferencias corrientes en el lado izquierdo, ¿qué dice? Vamos a ir al código más extenso, 19.2.1.1 por subsidios y subvenciones. 3.214.148.07. Vamos al otro lado, tenemos el código 5.7.2 del sector público no financiero, 3.214.148.07. Iguala. ¿Por qué tiene que igualar? Por la simple razón de que el Tesoro General de la Nación le ha transferido a esta institución, por eso dice del órgano ejecutivo, por concepto de subsidios, le ha transferido esa cantidad para inyectarle de recursos para que pueda realizar sus actividades. Entonces, no hay ahí, por ejemplo, gravámenes, no hay, por ejemplo, ahí alícuotas. Voy a recibir el 100%, entonces lo registro como ingreso el 100%. Por esa razón, estamos, como se dice, estamos aclarando. Si se fijan ustedes, estamos aclarando cada uno de los registros de los saldos que están expuestos allí. De ahí tiene que el contador agarrar y decir, tengo que cruzar esta información, tengo que hacerlo. ¿Han visto ustedes
el enunciado de la práctica para esta semana? ¿O no lo han visto? Les anticipo de que tienen que practicar. Por eso es que la práctica también está vinculada a este ejercicio. Van a comparar estados financieros y van a cruzar, por ejemplo, esta información. Y al final ustedes mismos van a ver si hay o no diferencias, si acredita o no, si corresponde o no corresponde aclarar. Simplemente con una simple comparación como hemos hecho ahora. Por ejemplo, venta de bienes con la venta de bienes. Alquiler de edificios con alquiler de edificios o equipos. Así. O sea, es decir, estamos comparando. Transferencias corrientes con transferencias corrientes. Estamos comparando, estamos viendo que es equivalente, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que desarrollar. Son pruebas simples. ¿Por qué? Solamente tomamos 2 datos o más. Pero ya esto ya se va empezando a volver complejo cuando ya empezamos a agarrar, como son 7 estados financieros, ya se empieza a ser más complejo cuando agarramos ciertas transacciones o saldos que son ya, van más allá de 2 estados, ¿no? Bien. ¿Consultas hasta acá para pasar o seguir en este punto? Pasamos entonces. Pasaremos. A ver dónde está. Aquí está. ¿Cómo podemos hacer la planilla? Miren, acá, por ejemplo, esto hemos extraído de alguien que independientemente ha hecho, ¿no? O sea, la planilla lo ha hecho independientemente, es decir, el contador puede tener su análisis, pero también, digamos, alguien puede, digamos, alguien que hace auditoría igual lo puede hacer. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Tomas los datos, el rubro en la parte izquierda de su pantalla se puede ver, dice hay una columna que dice rubro. Hay otra columna que dice cuenta. Entonces los conceptos, vean, ingresos tributarios son equivalentes tanto en el rubro como en la cuenta, pero vamos a ver los saldos que tienen en tanto en el estado de recursos corrientes, 541 millones. En el estado de ejecución presupuestaria de recursos, 541 millones. Y no tiene diferencia. Si se fijan, tiene cero. Se hace una comparación entre entre dos saldos, ¿no? Entonces, bien. Entonces, fíjense, en el caso del primero no hay diferencia. En el caso de ingresos tributarios no hay diferencia. En el caso del segundo, venta de bienes y servicios, vemos que hay diferencia. Miren, 84 millones tiene en lo que es estado de recursos y gastos corrientes y tiene un monto mayor en el estado de ejecución presupuestaria de recursos. Tiene 8 millones 883 mil la diferencia. Pero miren, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir analizando recurso por recursos. Las regalías, por ejemplo, de 175.079,54 es equivalente en ambos estados y tiene cero. En lo que son otros ingresos, 141 millones 328.771 en ambos estados se muestra y ahí no hay diferencia. Pero aquí hay una cuestión en el que tiene código, en el rubro 16, código 55 de cuenta, interés y otras rentas de la propiedad. Miren, 8.975.186.42 y en el otro caso 91.898.44. El mismo importe que tiene como diferencia la venta de bienes y servicios, ¿no? Que con eso estaría neteándose, ¿no? Si se fijan, netearía y sería cero. En realidad no habría, por ejemplo, efecto ni dar lugar a... Ahí está pues ya la aclaración.
¿Por qué en un estado una cuenta tiene más y en otro estado el rubro tiene más? ¿No? Se puede entenderlo así, ¿no? Y en transferencias corrientes, por ejemplo, tenemos 890 millones. 890 millones en ambos. Donaciones corrientes. 1.953.245.81 Se puede ver, ahora sí ya está más comprensible, se puede comprender más con este formato donde uno puede compararlo así, o ven que el otro formato es mejor, el que está en el otro, en el anterior diapositiva. Ya, cada quien, como digamos, que quiere entenderlo mejor, lo puede hacer, pero puede utilizar tanto para comparar, porque al final tenemos que nosotros saber por qué son las diferencias, a qué se debe, por qué un estado financiero expone de una forma distinta y la otra, ¿por qué? Porque al final cada estado financiero reporta información para un fin específico, ¿no? Bien, ¿hay algún comentario hasta acá? Licenciado, Adelante, adelante. pero todas las empresas tendrán estos errores, no necesariamente, ¿cierto? No, no son errores. Eso quiero que quede claro, no son errores. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la cosa? Son diferencias que necesitan aclaraciones. El sistema de gestión pública te puede sacar con diferentes impuestos, pero el contador ahí tiene que trabajar y decir, si hay 1 millón de diferencia, 3 millones, tiene que decir por qué es esa diferencia, ¿no? Entonces lo Ujú. fundamenta, dice, corresponde a un anticipo que se le ha dado, por eso es que no está expuesto en el estado financiero uno. O sea, hay que aclarar eso y hay que tenerlo como un documento de soporte de los estados financieros. Como pueden ver acá, 8.883.287.98 en un estado financiero es mayor en el de arriba, ¿no? En el concepto de que está en la parte superior. Y, y en el concepto de la parte inferior, miren, está diferente. O sea, es mejor, es en menos, en los está en más. Y al final no hay efecto, si se fijan. Si unen esos dos conceptos, no hay efecto, porque tienen el mismo importe, ¿no? Ujú. Ok. Si hay errores, entonces ahí es el momento, con estas pruebas que se están haciendo, ahí es el momento de poder investigar a qué se debe. Pueden hacerlo, entran al CIGEP, empiezan a revisar los comprobantes vinculados a esos conceptos que es, por ejemplo, en este caso, venta de bienes y servicios. Entonces, ahí pueden encontrar y con eso ya podrían aclarar, ¿no? Pero si corresponde hacer algún ajuste, como no han emitido todavía los estados, entonces lo pueden hacer el ajuste con un asiento manual y con eso ya en sí no tendrían ya diferencias, ¿no? Ujú. Bien, no se van a asustar por si acaso, solamente son ejemplos que les estamos dando para que ustedes tengan las herramientas y puedan ustedes hacer esas pruebas, cosas que también van a practicar con las instituciones que ustedes han elegido. Van a descargar los estados y van a hacer estas pruebas sencillas para que ustedes puedan ver, para que puedan comparar y puedan entrenar, en otras palabras, ¿no? El uso de la matriz de conversión que está tanto para gastos y recursos. Bien, si no tienen dudas, entonces voy a hacer la presentación para que entremos a la siguiente. ¿Está bien? Cesamos entonces.